Vamos a resolver ejercicios de movimiento parabólico, movimiento en dos dimensiones que iniciamos la clase anterior. Lo único que ahora van a describir una parábola completa. Un jugador de fútbol le pega una pelota con un ángulo de 37 grados. En nuestros datos solamente vamos a tener el ángulo de lanzamiento, en este caso 37 grados, con respecto al plano horizontal, comunicándole una velocidad inicial de 15 metros por segundo. Recuerden que la gravedad, 9.8 metros por segundo cuadrado, es un dato el cual siempre contamos. Vamos a calcular tres cosas. Las únicas ecuaciones que podemos aplicar acá para la parábola completa las tienen también en el libro. El tiempo que dura la pelota en el aire, es decir, el tiempo de vuelo. Para esto tenemos una ecuación específica, 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo, dividido entre la gravedad. Entonces sustituimos y el tiempo de vuelo va a ser 2 por 15 metros por segundo, que es la velocidad inicial, el seno de 37 grados, dividido entre la aceleración de la gravedad, 9.8. Esto nos va a dar un tiempo de vuelo de 1.84 segundos. El inciso B, la altura máxima alcanzada. Entonces esto lo vamos a representar con una h máxima. También tenemos una ecuación específica, velocidad inicial al cuadrado por el seno cuadrado del ángulo dividido entre 2 veces la gravedad. Sustituimos, tenemos 15 metros por segundo elevado al cuadrado, el seno de 37 grados y esto va a ir también elevado al cuadrado, dividido entre el doble de la gravedad, 2 por 9.8 metros por segundo cuadrado, para obtener una altura máxima de 4.16 metros. En el inciso C vamos a calcular el alcance horizontal. Esto lo representamos con la letra R y su ecuación es la velocidad inicial al cuadrado por el seno del doble ángulo dividido entre la gravedad. En este caso, una velocidad de 15 metros por segundo elevado al cuadrado, el seno de 2 por 37 grados, el seno del doble ángulo, y esto dividido entre los 9.8 metros por segundo cuadrados que tenemos de aceleración de gravedad, nos da un alcance horizontal o un desplazamiento horizontal de 19.88 metros. Resolviendo otro ejemplo de movimiento donde describe una parábola completa, hace referencia a un proyectil que se lanza con una velocidad inicial cuya magnitud es de 200 metros por segundo. Entonces en nuestros datos tenemos velocidad inicial igual a 200 metros por segundo. Se desea que dé en un blanco localizado a 2500 metros. Ese es el alcance que nosotros deseamos que tenga nuestro proyectil, 2500 metros. En el inciso A vamos a calcular con qué ángulo debe de ser lanzado para que logre alcanzar esos 2500 metros. Entonces nosotros vamos a despejar de la ecuación de alcance. R va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno del 2 veces el ángulo dividido entre la gravedad. Despejamos el seno del doble ángulo y esto no es nada más que el alcance multiplicado por la gravedad y dividido entre la velocidad inicial al cuadrado. Acá sustituimos los valores, el seno del doble ángulo va a ser igual a 2500 metros que tenemos de alcance por los 9.8 metros por segundo cuadrados que tenemos de aceleración entre la velocidad 200 metros por segundo elevada al cuadrado. De aquí que el seno del doble ángulo va a ser igual a 0.6125. Para nosotros calcular el ángulo, entonces ese seno tiene que pasar al otro lado como seno inverso. Seno inverso de 0.6125 y el 2 que está multiplicando al ángulo va a pasar a dividir. Seno inverso de 0.6125 dividido entre 2. Ustedes realizan esos cálculos en la calculadora y vamos a tener un ángulo de lanzamiento de 18.88 grados. Para poder calcular el tiempo que tarda en llegar al blanco, no es nada más que el tiempo de vuelo. Para el tiempo de vuelo, recuerden que también tenemos una ecuación específica, 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo dividido entre la gravedad. Sustituimos los datos, 2 por 200 metros por segundo, acabamos de calcular el ángulo, entonces el seno de 18.88 grados que tenemos de ángulo dividido entre los 9.8 metros por segundo que tenemos de gravedad.
Los invito a que hagan esos cálculos en su calculadora para obtener la respuesta correspondiente.